de cómo yo lo tengo, que es más o menos lo que ustedes tienen ahí, como los dibujos. Obviamente esos dibujos que hoy presentaron son unos bocetos, por tanto están todos muy deficientes, tienen que mejorarlos. Y yo hice el dibujo, ¿sí? Y después del dibujo hice algo que yo denomino o se denomina en ilustración como el entintado. Este entintado es opcional, es decir, las personas que lo quieren hacer lo hacen. Lo se puede hacer en Illustrator, por ejemplo, si usted está trabajando, si usted quiere que sus líneas queden más limpias, yo les recomiendo que trabajen en Illustrator. Aquellos que de pronto no quieran líneas, pues pueden trabajar directamente desde Photoshop. ¿Por qué yo digamos, momento no les recomiendo trabajar con líneas directamente desde Photoshop? Porque ustedes están aprendiendo y no tienen todavía una pericia con el uso de los pinceles. Entonces eso les puede costar mucho. Ojo, lo digo para las personas que todavía no tienen experiencia, pero si usted considera que ya tiene una experiencia, que ya sabe manejar rápidamente pinceles en Photoshop, pues se puede meter directo en Photoshop. Yo esto lo recomiendo es para los que están iniciándose, que aún no tienen una gran dinámica manual para poder lograr una efectividad. Entonces, Illustrator es mucho más eficiente en el momento de hacer líneas. Entonces, ¿yo qué hago? Hago el dibujo, vean, aquí está hecho, las líneas peludas, incluso ahí, pues, como un tanto raras. Y en Illustrator yo lo que hago es pulir todo, hago todo el pulimiento. Después de pulir todo, yo me voy para Photoshop y en Photoshop comienzo a hacer el trabajo de tridimensionalidad, que es absolutamente ilusoria, porque una tridimensionalidad en un trabajo bidimensional es ilusión, y se logra a partir de tonos oscuros y tonos claros, evocando a la luz y evocando a la sombra. Este ya es el manejo que se le hace a la imagen con sombra, ¿sí? Y este ya es el diseño terminado. Miren cómo avanzó. ¿Sí? Este es más o menos el proceso. Es lo que tenemos que enfocarnos nosotros la primera semana. Las primeras semanas es de todo este trabajo. Ya cuando tenemos todo esto listo, hacemos el afiche, lo componemos, pero primero nos toca moler todo esto, que es la luz, la sombra, y al final terminamos el póster, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo lo hago yo? Ya voy a eso, voy a explicarles. Voy a mostrarles otro ejercicio para que de pronto vean que no solamente hice ese, otro que de pronto tenga así desfragmentado. Voy por acá. Miremos otro de estos. ¿Sí? Pues miren, el trabajo de línea, aquí quita el boceto, pero este ya es el entintado. ¿Sí? Lo hago en Illustrator, después de Illustrator lo llevo a Photoshop, en Photoshop comienzo a trabajar la luz, la sombra, empieza a ganar volumen y ya termina el póster, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Vale? Entonces, miren que es una acción que se va sumando, pero todo se va manejando previamente con mucho control. Yo les recomiendo que lo hagan así, no todos, porque hay unos que ya tienen experiencia y dicen, no, yo quiero usar mi técnica. Bueno, están autorizados a hacerlo. Pero si usted no conoce, yo le recomiendo que comience a aprender de esta forma para que se vuelva más eficiente y vaya haciendo más fácil el trabajo. ¿Listo? Entonces les voy a explicar cómo funciona. Les voy a explicar cómo funciona. Entonces voy a abrir Illustrator. Voy a abrir un documento que incluso yo creo que se los pasé en los archivos para que lo tengan como de guía. Espérenme, yo lo busco. Denme un segundo. Voy a abrir. Este documento. Entonces, miren que yo tengo aquí ya entintadas varias cosas. ¿Sí? Tengo entintadas varias cosas. Voy a borrar esto. No me interesa.
y este es el entintado. Entonces, ¿yo cómo hago el entintado? Miren que este es un jaguar. Este es... Profe, creo que me estás Ay, no estoy compartiendo. proyectando, qué pena. No. Qué pena. Siempre me pasa lo mismo. Entonces, miren, esto es el entintado. Esto ya es un jaguar que yo diseñé. Son unas llamas que yo quiero que aparezcan. Yo quiero que aparezca también un corazón. Incluso miren que entinté la gaseosa y tengo el logo en vector. ¿Sí? Entonces voy a abrir como otro elemento que yo voy a dibujar. Voy a dibujarlo rápidamente. ¿Qué quieren que dibuje? Una cosa así que de pronto se adapte con esto. ¿Qué podría ser? ¿Como qué? ¿Qué metemos? ¿Como una palmera o algo por el estilo? ¿O qué quieren? Sí, profe, una palmera. Una palmera. Bueno, hagamos una palmera. Entonces voy a proyectar Photoshop. Entonces voy a ir a Photoshop. Entonces, espérense un segundo. Voy a abrir Photoshop, haga de cuenta que esto es el trabajo que usted hizo a lápiz. O sea, haga de cuenta que es lo mismo. ¿Sí? Lo único es que yo aquí pues lo voy a hacer en Photoshop muy rápidamente. Voy a usar un pincel cualquiera, voy a ilustrar. Entonces ustedes me dicen que quieren una palmera, pues vamos a hacer la palmera. Entonces pienso primero la estructura de la palmera. Entonces la palmera es como esto, tiene estos elementos. ¿Sí? Pues como una radiación más o menos, y ya con esto pues yo me guío, ¿no? Entonces quiero que la palmera me quede perfecta, entonces comienzo a hacer las formas de la palmera. Entonces, voy a ir rayando, yo quiero que la palmera tenga este tipo de hoja. Voy pensándola de esta forma. Quiero que venga acá. Incluso si usted quiere, cambie el color de la estructura para que no se le pierda ahí la visual, ¿no? ¿Sí? Se puede usar como esto que acabo de hacer yo para que no se pierda. Uno cuando usa el mismo color, pues puede crearte conflicto. Entonces, estoy haciendo mi palmera. Es muy esquemática. Quiero que se adapte como al mismo estilo de dibujo, por eso la estoy haciendo así. Esto perfectamente, como les digo, lo pueden tener hecho desde lápiz ustedes. O sea, esto se puede hacer en lápiz. Ellos que de pronto no quieran ponerse a dibujar, porque incluso es hasta más rico uno trabajar en papel primero. A mí personalmente me gusta mucho más. ¿Sí? Entonces, hago la palmera, pienso en la estructura de la palmera. Entonces miren que yo voy dando la estructura, pero aún así sigo siendo un poquito toche en el sentido del dibujo. O sea, el dibujo no está perfecto aún. Yo voy haciéndolo. Ya tengo la palmera, ya la terminé. ¿Sí? Entonces, esto, como le digo, puede también ser un dibujo a lápiz. Entonces lo voy a guardar en el ordenador. Lo pueden ustedes guardar como un JPG, digamos que no hay tanta exigencia ahí del dibujo a nivel de calidad. Voy a guardarlo en el escritorio. ¿Sí? Voy a guardar. Ok, ya tengo mi palmera. Voy a cerrar Photoshop. Ya no lo necesito por ahora. Vuelvo ahora en un momento a dar el color en Photoshop, pero el entintado lo hago en Illustrator. Entonces vuelvo a Illustrator. Voy al escritorio para mostrarles mejor. Y esto es lo que yo tengo. Tengo mi escritorio, estoy entintando, entonces, por ejemplo, necesito más área de trabajo para poder seguir entintando. Entonces, esta herramienta que tienen en Illustrator la pueden usar para abrir el plano. Entonces, cuando ustedes tocan, pueden tomar y pueden crecer, ¿no? Entonces, yo quiero más espacio para poder entintar en este lado lo que tiene que ver con mi palmera. Entonces, importante, y esto es un error muy común, cuando hacen los dibujos, ustedes llegan y toman el dibujo y lo tiran en el programa de esta forma.
O sea, lo ponen en el icono. Eso es un error. ¿Y por qué un error? Porque inmediatamente les bloquea posibilidades que tiene Illustrator. Les bloquea muchas cosas, como por ejemplo los pinceles, que son vitales. Entonces, yo recomiendo que ustedes, si van a hacer el entintado, pues lo pueden hacer aquí mismo, pero si estamos hablando ya de términos desde cero, pues hacen esto, archivo nuevo. Ponen imprimir, ¿sí? Lo ponen en centímetros y normalmente yo entinto en tamaño, digamos, cuarto de pliego, que es 35 por 50. Normalmente yo hago ese tamaño, me gusta mucho ese tamaño. Entonces ya lo tengo ahí. Entonces, como ya tengo el dibujo en el escritorio, lo halo o lo pongo acá. ¿Listo? Lo pongo ahí. Si usted quiere, pues lo puede incluso hasta crecer. O sea, esto ya depende de qué tanto necesites tú. Aquí, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué hago después? Le bajo opacidad para que no me interrumpa lo que voy a hacer y la bloqueo. Ya lo bloqueo. Después, ¿qué hago? Le hago una capa nueva, ¿sí? Y puedo trabajar con dos herramientas. ¿Cuáles son? El pincel o también puedo trabajar con la pluma. Con la pluma, ¿dónde está la pluma? Esta opción. Estas dos son muy interesantes usarlas. Entonces, con el pincel, ¿para qué nos sirve el pincel? El pincel nos sirve para cosas, digamos, rápidas que uno quiera hacer. Entonces, por ejemplo, yo quiero trabajar con el pincel. Entonces, toco el pincel, busco los pinceles que están aquí, me meto acá donde dice opciones de pincel y puedo hacer que el pincel sea mucho más pequeño. Pues digamos que sea de 0,5, por ejemplo. Le doy OK. Entonces, tamaño de pincel. ¿Eso que me permite? Me permite pintar más delgado. ¿Ven? Lo interesante es que a pesar de que yo pinte torcido, miren que por más torcido que yo trato de ser, la línea se mantiene muy bien dispuesta, que es algo que en Photoshop es muy difícil lograr, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero empezar a hacer esta palmera, entonces tomo el pincel, depende del grosor de la línea, entonces ya saben, lo busca acá, opciones de pincel, lo veo que está muy delgado, voy a subirlo a 1, OK, aplicar a trazos y comienzo a hacer mi trabajo. Entonces miren cómo yo voy entintando. Una línea hasta ahí, hasta aquí, ¿sí? No hagan eso que hacen algunos que hacen esto. ¿Por qué no? Porque después volvés a pasar y se te va comenzando a volver una cosa horrible, ¿no? Entonces eso no. Trate siempre de definir un orden en las líneas, ¿sí? También, si usted sabe que esta palmera va cerrada, trate de que las líneas se vayan cerrando. No las deje con separación, ¿sí? Entonces, pincel, entonces vuelvo al pincel y voy organizando, voy sacando mis líneas lo mejor posible. Por ejemplo, ahí me quedó torcidísima. Puedo tomarla y la reacomodo. Esto es una ventaja que, por ejemplo, Photoshop no te ofrece. Photoshop, si vos tiras la línea mala, pues te tocó volverla a hacer, o sea, no hay forma. Mientras que en Illustrator vos podés irla reacomodando y podés ir puliendo. Es muy interesante en ese sentido. Miren que todo ese pulso tan horrible que tuve, miren cómo hago. Y cuando termino, la línea se organiza prácticamente. Entonces, eso también es otra ventaja que Photoshop no ofrece, ¿sí? Incluso si te llegan a pasar estas cosas con la línea, que muchas veces a uno le cuesta arreglarlas, ¿yo qué hago? Busco esta herramienta que está aquí, que se llama suavizar, ¿sí? La toco la línea que quiero trabajar y con el suavizado comienzo a hacer esto. Entonces la línea se va puliendo, uno la puede ir puliendo, toques con toques, y uno le puede ir cambiando, ¿no? Un poco algunos elementos que usted considere. Miren, cuando voy pasando, voy puliendo, y es algo que también te ofrece Illustrator, que no tiene normalmente Photoshop. Photoshop no te ofrece esas ventajas. Miren ahí.
Ya quedó pulida, quedó perfecta. Si esta línea me quedó pasada, la toco con la pluma blanca y la muevo y la reacomodo. O sea, son ventajas que tiene Illustrator sobre Photoshop para hacer ese tipo de trabajo que es un tanto engorroso en ese otro programa. Entonces voy a seguir acá, voy a darle rápidamente. ¿Sí? Y esa va a ser, digamos, la forma de entintar. Cuando tengan líneas muy largas, a veces Illustrator nos crea problemas, es que no la podemos controlar mucho. Entonces, cuando las líneas sean muy largas, yo les recomiendo que usen mejor, si no les da con el pincel, si a veces ustedes ven que el pincel les cuesta mucho, usen la pluma. Entonces, toman la pluma y lo van manejando con más control. ¿Sí? Ya aquí, pues usted ya seguramente ha usado la herramienta, pero entonces fíjese en este detalle. La línea, si yo la termino y yo quiero que golpee acá, entonces termino aquí, por ejemplo. Con comando suelto. ¿Y por qué suelto? Para poder hacer otra. Si yo quiero hacer otra, entonces suelto con comando y puedo hacer la otra línea. Si yo no suelto con comando, todo se va a mantener amarrado. Pues con comando doy clic afuera y puedo hacer otra a mi gusto. Entonces, si yo quiero hacer otra desde aquí, lo puedo hacer. ¿Listo? Y voy organizando y voy cerrando con la pluma blanca. Acuérdense, la flecha blanca. Doble clic en el último y mueves y organizas. Entonces, son ventajas que te va dando Illustrator. Entonces, digamos que yo ya lo terminé, yo ya lo hice y tengo este elemento acá. Te voy a traer el jaguar. Entonces, ya terminé de entintar. Entonces, ¿qué hago yo? Una vez termino, selecciono lo que quiero, lo selecciono. Si está desagrupado, lo agrupo, ¿sí? Que se vuelva un solo grupo. Lo selecciono y lo copio. Edición, copiar. Lo copio. Después de copiarlo, me voy para Photoshop. Entonces, ahí, ustedes están viendo mi escritorio, ¿no? ¿Hola? Sí, profe. Listo, entonces Sí, voy profe. a Photoshop. Entonces voy a Photoshop, le digo así, archivo nuevo, le digo imprimir, le digo tabloide. Yo les recomiendo que el coloreado lo hagan en este formato para que les queden grandes los dibujos, ¿sí? Tabloide, y le digo crear. Cuando ya creo este documento, le digo pegar. ¿Por qué le digo pegar? Pues porque lo acabé de copiar en el Illustrator. Cuando lo pego acá, le digo píxeles. Si es necesario, pues lo puedes reducir un poquito para que no te quede tan pegado al borde y le das Enter. Ahí ya quedaste con tus líneas. Estas líneas yo recomiendo que las marquen como, digamos, selección y le pueden poner esqueleto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este elemento que acaban de poner es el que le marca a usted todas las selecciones que va a hacer para colorear. Con esta técnica se colorea muy rápido. Vean la manera en la que yo lo hago. Tengo el elemento ya pegado, son líneas. Si me fijo en el fondo, vean que no tiene fondo. ¿Y por qué no tiene fondo? Porque nunca usé en el otro lado, en Illustrator, si ustedes se fijan. En Illustrator nunca usé fondos. Solo trabajé con la línea. Miren, si yo muevo, se van a dar cuenta que solo tengo trabajo con línea, pero pues tengan presente lo que les expliqué en este archivo cuando lo trabajen. Háganlas con cuidado, devuélvase todo lo que usted necesite, pero trabajenlas de la forma que yo lo hice aquí. Si yo muevo esto, miren que no tiene fondo por ningún lado. Entonces no vayan a usar fondo. Miren que yo trabajo solo la línea. ¿Qué hago después? Entonces ya me vengo para Photoshop, pegué las líneas. Lo primero que hago después de marcarlas y de pegarlas es ponerles este seguro. ¿Por qué? Porque este seguro me permite a mí trabajar sin dañar las líneas.
que es un error muy común. O sea, como uno apenas está aprendiendo, uno se equivoca y va dañando cosas. Y cuando uno daña cosas, pues ya es difícil después de volverse. Cuando yo le pongo este seguro, estoy bloqueando inmediatamente la línea. Eso me permite no pintar por fuera de ella, solo me permite trabajar con la línea, más no por fuera, con este bloqueo que acabo de poner. Con eso, claro, entonces ¿yo qué hago? Busco y hago capas dependiendo del color que yo quiera aplicar en el animal. Entonces, todas las selecciones las hago aquí, pero los colores nuevos los hago en capas nuevas. Entonces, voy a hacer una capa nueva y voy a poner a este, lo voy a poner piel jaguar, para que vean cómo lo voy planteando. Piel del jaguar. Tomo el color, yo quiero que sea amarillo, entonces voy a buscar un amarillo. Normalmente cuando vayan a colorear, les recomiendo que usen colores bases, que todos los colores bases sean claros en primera instancia. Por ejemplo, si va a ser amarillo, no les recomiendo que usen amarillos tan fuertes o tan naranjas. Usen amarillo, por ejemplo, si van a pintar amarillo, usen el más brillante. Selecciono en la línea lo que quiero, entonces, la piel. Recomendaciones en la pluma, en la varita mágica. Se paran en ella y que tenga la opción de contiguo puesta. No lo vayan a dejar sin él porque les puede crear un conflicto. Cuando yo le pongo contiguo, él solo trabaja el área que yo definí. ¿Qué hago entonces? Tomo la varita mágica, toco donde quiero trabajar, no la línea en el borde, no, toco el área. Es decir, si quiero la piel, toco aquí en la mitad. Miren que apareció la selección. Para darme cuenta que está seleccionando, puedo hundir la tecla Q, la Q. Entonces, miren que ya me mostró la piel. Como ya sé que es la piel la que estoy seleccionando, vuelvo y hundo la Q. Me paro abajo donde está la piel, donde voy a pintar. Y ojo con este detalle que es vital. La varita mágica normalmente te deja unos bordes blancos. Miren que aquí están presentes, estos bordecitos que están quedando. Entonces, ¿usted qué hace? Hace esto. Selección, modificar, expandir. Y le dice 2 o 3 píxeles. Eso ya depende de qué tanto necesite. Entonces yo le voy a decir 2. Le doy OK y él va a crecer. Miren que ya creció y quedó sin seleccionar esa parte blanca. ¿Qué hago después? Escogí el color, varita mágica, y pinto donde yo decidí que iba a pintar. Ya quedó, listo. Deselecciono, comando D. Busco nuevamente otra capa y la voy a marcar como manchas. Busco la selección o el esqueleto, busco la varita mágica y comienzo a seleccionar las manchas. Entonces, mancha 1, con Shift sumo la otra, con Shift voy sumando, miren, voy sumando. Miren que yo doy clic en el centro. Ahí ya tengo. Como quiero que no me quede el problema, ¿qué hago entonces para corregir esto? ¿Quién se acuerda? Selección, modificar y expandir. Exactamente, entonces selección, modificar, expandir. Muy bien. Y le digo nuevamente 2. Hago la acción de pararme en mi capa, escojo el color que quiero para las manchas. Yo en este caso estoy usando colombiana, entonces voy a usar unas manchas azules. Las cosas no tienen que ser como son, o sea, yo puedo como diseñador inventarme un juego de colores diferentes, o sea, no tiene, por ejemplo, aquí miren que estas dos me quedaron sin seleccionar, entonces vuelvo acá, selecciono las dos que me faltaban, modificar, expandir, 2, vuelvo a la capa de manchas, vuelvo al bote de pintura, pinto. No dejen de hacer el expandido. Si lo dejan de hacer, su trabajo va a empezar a tener unos fantasmitas diminutos, blancos, y hacen que su trabajo se vea de baja calidad. Ya tengo esto. Voy a pintar otra cosa. Entonces voy a pintar las orejas. Entonces vamos a las orejas.
Selecciono, hago otra capa, expando. Vamos a meterle otros dos. Quiero que tengan un fucsia en este caso. Un rojo, perdón. Quiero que tenga las orejas rojas. Ya me quedó. Voy a trabajar los ojos. Entonces, selecciono los ojos, selecciono esta parte. Con Shift selecciono la otra. Modificar, expandir. 2. Otra capa. Traten siempre de usar capas independientes para que puedan después trabajar rápido. Recuerden que esta es la parte más engorrosa, pero después de esto ya vamos más rápido. Entonces yo quiero que los ojos de este personaje pues sean de un azul más intenso. Ahí, por ejemplo. Quiero trabajar en la parte interna de la boca. Entonces selecciono la boca. Modificar, expandir. 2 píxeles. Capa nueva. Quiero un rojo un poco más oscuro. Voy a pintar la base. Ya tengo todo, casi todo listo. Entonces, ¿qué me falta? Me faltan estos espacios blancos. Miren que yo en estos espacios blancos yo podría trabajar un poco más rápido incluso. Yo podría hacer esto. Fíjense en este detalle tan sencillo. Como ya tengo el cuerpo del tigre, yo puedo hacer capas debajo del cuerpo del tigre. ¿Sí? Y aquí puedo trabajar con esta herramienta. Ya ni siquiera tengo que usar la varita mágica. Yo puedo trabajar con esta y puedo decir así. Este grupo de estos 3 va a ser de un color también rojo. Lo hago en otra capa. Ya hice la capa, entonces pinto. Originalmente pinté fue esto. Pero ¿por qué se ve bien? Pues porque lo estoy haciendo debajo de la capa principal, que es la de la piel. Entonces ahí me estoy ahorrando trabajo. Y ni siquiera tengo que expandir porque ya lo hice rápido. Quiero los bigotes. Entonces capa nueva. Selecciono el sector de los bigotes. Selecciono el otro. Y quiero que este tenga el mismo color de los ojos. Ya tengo ahí. La nariz, miren que en la nariz hay un problema. ¿Cuál es el problema en la nariz? Que yo dejé la nariz abierta. Si yo sabía que iba a pintar la nariz de otro color, lo recomendable fue haber hecho una línea en Illustrator aquí. Pero como no la hice, me toca darme la pela. Entonces, ¿cómo es darme la pela? Hago otra capa, busco la pluma y hago esto. Selecciono de esta manera el área que quiero. Por eso es importante cuando trabajen en Illustrator, el entintado, tratar de cerrar muy bien todos los sectores antes de ponerse a colorear. O sea, cierren muy bien, porque si no les toca hacer esto que yo estoy haciendo. Que a mí pues no me duele mucho porque lo hago rápido, pero a ustedes de pronto se les puede volver un problema, porque aún no tienen la pericia, ¿sí? Entonces, estas son cosas que yo puedo ahorrarme si las hago desde Illustrator bien pensadas. Entonces ya tengo ahí, hago otra capa. Quiero la nariz, en este caso, voy a meterle de este azul del frente. Y ya tengo mi personaje. Todo está con bases. ¿Qué me falta? Por ejemplo, si yo le pusiese atrás un fondo a esto negro, vean el problema. Si yo le pongo atrás esto un fondo negro, vean el problema. Me quedan los ojos negros y los dientes negros. Entonces usted debe tener cuidado con eso. Haga otra capa debajo. Busque las zonas que van a ser blancas, que son esta, que son esta. Y cuando vaya a hacer zonas blancas, no le recomiendo que use blanco como tal, use un gris suave. Ya tengo todo el personaje, vean, quedó perfectamente coloreado, ya lo tengo. Si yo me acerco a él, en ningún caso se me van a ver bordes blancos porque tuve la precaución de poner los bloqueos, ¿sí? Tuve la precaución de expandir la selección, entonces vamos mucho más cómodos de esta manera. Hacer esto de capas va a ser muy eficiente.
¿Qué le recomiendo? Pues sí marque las capas, o sea, no haga como yo que hice todo ahí simplemente con números, váyalas marcando para que usted sepa dónde va a trabajar. ¿Qué le recomiendo que haga una vez tiene todas las capas de los fondos? Selecciónelas y póngales el bloqueo, ¿Para qué? Para que no se salga la pintura. Voy a hacer un ejemplo en la nariz sin ponerle el bloqueo. Vean lo que pasa si no le pongo el bloqueo. Quiero hacerle una sombra a la nariz. Entonces miren lo que sucede. Me salgo. ¿Bien? O sea, estoy creando un problema. Entonces, para evitar ese problema, ¿yo qué hago? Pues le pongo un bloqueo. Pinto. Todo ya va quedando dentro de la forma de la nariz. ¿Ven lo sencillo que puede resultar? Entonces, esa es una recomendación muy, muy importante para que usted avance de manera eficiente. Ya tengo el jaguar, ya las bloqueé todas las capas. Recuerden que el bloqueo es este primero, no le vayan a poner el último porque entonces ahí ya quedan bloqueados y no pueden hacer nada. Usen el primer bloqueo que es el de píxeles, bloquear píxeles externos. Eso es lo que sucede cuando yo pongo ese bloqueo. Listo, ya tengo todo con fondos. Ahora, ¿qué les recomiendo que haga? Si usted todavía no tiene una pericia con el manejo del color, haga esto. Haga una capa nueva. Y antes de ponerse a pintar, piense en los colores que quiere aplicar. Entonces, voy a buscar este elemento. Voy a buscar el color. Entonces, con las brochas, yo puedo usar el gotero hundiendo la tecla Alt. Entonces, miren, estoy en brocha, pero si quiero rojo, fíjense en mi paleta, Alt, tomo el color. Alt, tomo el color azul y voy tomando los colores que yo quiero, aún estando en un pincel. Como ya entiendo que eso funciona de esa forma, entonces puedo hacer esto. Selecciono el amarillo, esto es en otra capa. Aquí usted puede ponerle a esto nombre de paletas, para que no se le vaya paletas de color. Para que usted sepa que esa es la capa donde siempre va a manejar las paletas de color. Y hace esto que hago yo normalmente. Tomo la base del color que hice, la pongo aquí. Después, ¿qué hago? Si yo sé que esto es amarillo, entro aquí en la paleta y una recomendación muy importante cuando usen amarillo. No se les ocurra usar el color que aparece aquí abajo. No, hagan esto. Desplacen un poco la barra de color y miren que el amarillo deja de ser amarillo y se vuelve una especie de amarillo quemado o de naranja. Entonces ya usted puede poner ese color. Vuelva y entra, si quiere lo desplaza y pone un amarillito más quemadito. Entonces miren que ya tengo los tres colores de el 0, es este porque es el de la base. Tengo el de la sombra 1 y tengo el de la sombra 2. La sombra 2 normalmente es para detalles. La sombra 1 normalmente es para el sombreado general. ¿Listo? Entonces usted ya sabe que esos se manejan de esa forma. ¿El 0 para qué es? Para, en algún caso, devolverse. O sea, para eso sirve el 0 porque es el mismo color de la base. Vuelvo al amarillo. Con Alt ya sabe que lo puede seleccionar. Vuelvo al amarillo y entonces en el amarillo ya ¿qué hago yo? Ya no me muevo ni para abajo ni para los lados, sino que me muevo en horizontal. Y puedo tomar, digamos, un amarillo más claro. Que va a ser ese. Vuelvo y entro y toco un amarillo más cercano al blanco sin poner blanco del todo. Estos los marco como luz general. Luz general, luz 1, general, para que sepamos que esa es la luz general. Y este la marco como luz 2 y les pongo detalles. Detalles de luz. Esta paleta, como la hice aparte, yo la puedo borrar. Entonces, la puedo ocultar. Entonces miren que ya tenemos un manejo muy eficiente del color. Cuando yo necesito un color, pues ya no me toca entrar aquí a buscarlo.
yo simplemente con la brocha y Alt voy tocando en el que necesito. Entonces miren que va cambiando mi paleta a mi gusto. Entonces es muy importante hacer esto, que incluso cuando las personas que de pronto han hecho pintura, ustedes si de pronto alguna vez han pintado, eso lo hace uno cuando va a pintar. Uno tiene preparados los colores para ir tomando rápidamente cuál es el que necesita y no le toca a usted ir haciendo color por color, sino que prepara toda la paleta y simplemente va aplicando donde necesita. Entonces ya tengo mi paleta lista. Entonces, ¿qué comienzo a hacer? Busco mi pincel. Entonces voy a empezar, voy a usar, yo les recomiendo cuando estén aprendiendo, si usted no tiene experiencia, yo les recomiendo que use el pincel suave, este. ¿Por qué pincel suave y no un pincel de textura? Porque los pinceles de textura, cuando uno está aprendiendo, exigen más pericia. O sea, necesitan que uno sea más hábil. Los pinceles suaves, como son suaves, se pueden trabajar de una forma más delicada, no te ofrecen tanto problema. Entonces, yo recomiendo, si usted está aprendiendo, use este. ¿Qué hago después? Como ya tengo el pincel, me paro en la capa que quiero trabajar, que es esta. Busco el color que necesito, que es el de la sombra general. Arranco con ese, es mucho mejor. Y yo quiero que este personaje tenga brillo en el centro y quiero que tenga volumen a los lados, que los lados sea un poco más sombreado. Entonces, ¿qué debo hacer? Como escogí el pincel, ya tengo el color, le bajo la opacidad preferiblemente, no sea tan fuerte. Si usted tiene una tableta, le recomiendo que use este modo que está aquí, que es el de presión, le recomiendo que lo use si tiene una tableta, ¿no? Si no lo tiene, pues no es necesario. Y use el pincel y comience a marcar dónde necesita sombras. Entonces, por ejemplo, los ojos normalmente son una cuenca, por tanto se oscurecen. Se puede pintar ahí, miren. Pinto como alrededor del ojo. Después puedo decidir y hacer esto. Esto es como la especie de la trompa del animal, entonces puedo hacer un trabajo de sombreado siguiendo la figura de la trompa. Miren que yo voy siguiendo como el ángulo. Lo voy haciendo. Como estoy trabajando con un pincel tan bajito de fuerza, yo puedo ir pasando e ir sumando color. Quiero que estas líneas de la nariz tengan más oscuridad aquí. Miren que voy siguiendo la diagonal que las líneas me dicen. Voy a seleccionar la parte de la boca, entonces hago como el contorno de la boca. Después pienso en las orejas y voy a pensar en la parte de afuera. Miren que si hay un arco lo mantengo. Pienso en la parte de afuera del cachete del animal. Y voy haciendo todo este recorrido. Como estoy usando un color suave y estoy usando una brocha suave, miren que yo casi no ensucio. Voy marcando y voy simplemente sumando color. A medida que voy sumando, pues me puedo ir metiendo cada vez más. Yo puedo decir, bueno, quiero más de este color acá. Entonces usted se puede ir metiendo, le puede ir dando un poco más, ¿sí? Usted puede incluso decirme a mí, yo quiero que en estos de aquí tenga una ligera sombrita de ese color. Entonces miren que yo sigo la forma. Voy siguiendo la forma, no me toca luchar mucho porque yo ya las definí desde el mismo dibujo. Hago esto y hago esto. Entonces ya tengo la gran mayoría de las sombras, que son las sombras generales. Por eso se llama sombra general. ¿Qué hago después? Me paso al otro. En este caso, como este es de detalles, el pincel se debe reducir más. Y se comienzan a trabajar detalles donde usted considere. Por ejemplo, yo quiero que debajo, encima del ojo, haya un poquito más de oscuridad. Miren que voy siguiendo el ángulo. Aquí yo quiero que termine en punta, entonces hago un pincel más pequeño. Hago esto. Hago ojo abajo, un poco más de oscuridad. ¿Vale? Miren cómo va cambiando.
Si yo sé que una línea termina en punta, pinto desde adentro hacia afuera. ¿Sí? No lo hagan al contrario. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia la línea, pinta muy fuerte. Cuando uno se retira, él comienza a pintar más suave. Uno siempre hace este movimiento, ¿no? Entonces, si yo pinto, si yo sé que la línea termina en punta, de adentro hacia afuera. Y voy creando todos estos detalles que yo considero. Miren que ahí va, empieza a cambiar el tigre, se empieza a ver más interesante. Voy definiendo, pequeño, recuerden que es un pincel de detalle. Voy definiendo. Les voy a mostrar aquí un truco que es muy útil. Miren, miren esto que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo con pincel, que es, obviamente es una opción, y es la opción, digamos, primaria. O sea, yo siempre puedo usar el pincel, pero a veces nos pasan estas cosas, que nos crea como problema crear el volumen, porque no sabemos manejar muy bien el pincel. Entonces, miren, miren este truco tan sencillito. Quiero hacer lo mismo en este cachete de acá, pero lo quiero hacer incluso más rápido. Entonces, miren lo que hago. Hago una capa nueva. Tomo la pluma y pienso, quiero que el cachete sea más grueso aquí, la sombra, y quiero que sea más delgada al final. Miren la figura que hago. La acabo de hacer con la pluma. Selecciono, comando Enter. ¿Sí? Tomo el color que estoy usando. Pinto. Deselecciono, comando D. Le doy filtro, desenfoque gaussiano. Y miren lo que puedo hacer. Hice prácticamente lo mismo con una herramienta. ¿Sí? Le doy OK. Como esta capa la hice aparte del tigre, tengo que seleccionar el tigre, comando clic, y le hago máscara. Ya quedó bien. ¿Listo? Entonces miren que es una técnica que ustedes también pueden utilizar. Miren que hice los dos lados, uno con pincel y otro con pluma. Entonces ya tengo esto, sigo pintando con pincel. Entonces vuelvo acá, voy pintando donde yo necesito que haya volumen. Voy pintando mi tigre. No se preocupe que esto yo lo hago aquí muy rápido. Usted tómese su tiempo, lo va haciendo con más calma, practique. Y a medida en que practique le va cogiendo el tiro. Siempre que hago los movimientos con pincel son siguiendo la forma. Quiero que esta oreja entre un poco más, entonces le hago un poquito más de sombra acá. Quiero que se note más la parte de la esfera, hago un poquito más de sombra acá. Ya pinté la parte amarilla de lo que tenía que ver con sombras, ¿sí? Pues ahí vamos. ¿Qué hago después? Si ya tengo la sombra general y los detalles, me paso al otro. Luz general. Tomo mi pincel y marco donde yo necesito. Entonces, si tengo sombra, esta parte tiene que brillar. Brillo ahí. Si usted quiere, le puede subir opacidad al pincel para que marque más fuerte, aunque yo recomiendo que no lo haga. Brillo en el centro. Para que se marque el brillo del animal en esa parte. Pincel, quiero hacer un brillo en este pómulo. Un poco de brillo acá.
Ahora me paso al más blanco. Brillo, donde marqué antes. Porque es importante hacerlo primero con un color más suave para que ese brillo no te quede tan fuerte de entrada. Por eso es importante hacerlo de esa forma, para que te vayas guiando. Incluso tú puedes ir definiendo detallitos también, ¿no? Quiero volumen ahí. Por eso se llama de detalles, porque nos va ayudando a marcar volúmenes más interesantes en el gráfico. Miren ese. Puedo hacer este otro. ¿Sí? Bueno, ya terminé, digamos, la parte amarilla. Quiero trabajar con el azul, entonces quiero trabajar con los ojos, entonces vuelvo a la capa. Hago lo mismo de la paleta. Si yo tengo muchos azules, hago lo mismo de la paleta. Bloqueo el azul, ya sabemos eso. Buscamos un azul más oscuro. Digamos que yo ya tengo la paleta y comienzo a pintar, ¿no? Donde necesito. Entonces, un poco de sombra aquí, porque ahí cae el párpado. Un poco de sombra acá. ¿Sí? Quiero un poquito de luz en el centro. ¿Ya? Ahí vamos. Quiero un poquito de oscuridad abajo. Detallo. ¿Sí? Hago la parte interna, ya el iris, creo que se llama. ¿No? Hago lo mismo, selección, modificar, expandir, porque no lo había hecho. Voy a hacer otra capa y lo voy a pintar de ese azul oscuro. Ahí ya va. Quiero hacerle un brillo al ojo, entonces capa nueva. Este ya no necesita tener ningún tipo de apoyo, sino que simplemente se hace la capa, ¿sí? Como los ojos de él son azules, entonces pinto con un azul claro y hago el brillo donde yo lo considero hacer. En este caso, ojo con este detalle, el brillo del ojo sí va sobre la línea, los demás van debajo. Pinto ahí, ¿sí? Después cojo blanco. Ya tengo el ojo, le saco una copia, porque ya lo hice una vez, y lo pongo en el otro, si así quiero. Miren que lo resolví muy rápido, muy fácil, ¿no? Miren, ahí ya quedó el ojo con el brillo. Denme un segundo, chicos. Denme un segundo que esta llamada sí la necesito contestar. Listo, chicos. Entonces, miren que ya hice el trabajo del ojo. Ya me quedó ahí resuelto. Voy a trabajar las orejas. Entonces, vuelvo a las orejas. Ya están bloqueadas. Escojo los colores que necesite para las sombras de las orejas. ¿Sí? Miren que ahí cometí un error. ¿Y por qué? Porque no me paré en la capa que era. Tengo que buscarla siempre. Pinto donde necesito que haya oscuridad. ¿Sí? Detallo si es necesario. Le doy el brillo. Por ejemplo, un brillo para el rojo, el naranja, es muy agradecido cuando uno le hace brillos amarillos. Miren lo bonito que se ve con brillos amarillos. ¿Sí? Ahí ya lo tengo. ¿Sí? Hago lo mismo del otro lado. Pinto donde necesito. Voy a buscar amarillo. Si usted ya tiene la paleta, pues no necesita hacer eso que yo hice. Simplemente escoge el color. Ahí ya me quedó.
¿sí? Voy a trabajar más los ojos. Escoger un color ya, un gris oscuro. Hago énfasis donde necesito. Miren ahí, gana profundidad inmediatamente. Escojo blanco. Y ya trabajo la parte del brillo que considere necesario, ¿no? Listo. Eso que acabo de mostrarles es el procedimiento para hacer un óptimo trabajo, muchachos. ¿Qué les parece la muestra ahí rápidamente? Profe, pues muy interesante, muy chévere, la verdad. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, si usted no sabe, si usted todavía le cuesta entender cómo funciona, siga esta recomendación que yo hice hoy. O sea, esto le va a ayudar mucho. Si usted ya dice, no, profe, es que yo tengo una técnica y mi técnica yo ya la he desarrollado por años y me parece que es más rápida que la suya, pues entonces haga su técnica. Pero esta que yo le estoy mostrando es una técnica que no tiene errores. Y no tiene errores porque usted está controlando cada cosa y no está trabajando tan pictóricamente que puede ser un problema para aquellos chicos que no tienen todavía ese control, ¿sí? Entonces, cuando usted termina, pues usted ¿qué hace? Simplemente toma, coge todo lo que tiene, lo mete en un grupo, lo convierte en un objeto inteligente, porque no es bueno dañarlo, sino convertirlo en un objeto inteligente, y ya lo puede cambiar de tamaño y lo puede poner en el afiche donde usted quiera. Si tiene unas flores, se las pone al lado, las va controlando y va haciendo todo el manejo. Entonces, eso es, muchachos. Espero les haya gustado esta demostración y espero si tienen alguna duda más adelante, pues yo se las aclaro. Pero esto es lo básico. Ah, listo, profe. ¿Listo? Está muy chévere. Sí. Yo este profe. video se los subo, frescos que yo les subo el video para que ustedes puedan seguir cada instrucción y puedan ir teniendo un control, ¿no? Por ejemplo, si usted ya me hace los dibujos y me dice, no, pues que mi dibujo está muy bien, quiero ir adelantando en tintado, pues le puede hacer. O sea, métase en el cuento. Recuerde que esto es un trabajo que es largo y si usted no se mete en el cuento rápido, se queda rezagado. Entonces, manos a la obra, chicos. Listo, profe, muchas gracias. Dale, profe, gracias. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe. Que estén muy bien. Chao. No, profe, gracias. Ah. Chao, profe.